Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sergio. Capítulo 30. El desayuno fue un asunto tranquilo, aún más tranquilo por la falta de energía de Nora. No es que Pirra hubiera pensado que sería otra cosa. Casi había esperado despertarse con demasiados gritos, sollozos, una cascada de lágrimas o un chorro de mocos, tal vez incluso los cuatro al mismo tiempo. Cualquier cosa que haría un niño normalmente sano para expulsar las emociones de su interior después de haber experimentado o presenciado algo que no le gustó. En lugar de eso, Violet se había despertado con el ceño fruncido por la confusión. Una confusión que todavía se aferraba a ella mientras revolvía distraídamente su papilla. Cuando normalmente devoraba su comida con un apetito voraz. Decir que la quietud de la niña era desconcertante era quedarse corto. Nora parecía caminar sobre cáscaras de nuevo mientras intentaba, sin éxito, arrastrar a los niños a uno de sus cuentos habituales. Sus ojos no tenían el brillo habitual que hacía Nora. Ren tarareaba desde un lado, asintiendo de vez en cuando, con la nariz hundida en un viejo libro que comparaba las similitudes y diferencias religiosas del taoísmo y el sintoísmo. Solo quedaron ruinas cubiertas de maleza de las dos religiones que alguna vez fueron gloriosas y que alguna vez se enfrentaron por la hegemonía espiritual sobre Mistral. No dejar que sus ojos se detuvieran demasiado, para que su mente no empezara a divagar. Las revelaciones de ayer aún estaban frescas en su mente. Si bien la reunión había aliviado sus preocupaciones, una parte de ella deseaba poder cambiar todas sus preocupaciones infundadas con el conocimiento de saber ahora que tanto Jaune como Ren eventualmente se volverían locos. Si bien no se volverían locos en el sentido normal, se les podría seguir llamando cuerdos cuando su percepción del mundo se volvió tan completamente ajena a la de ella. ¿Qué más podría ver Jaune cuando ya podía leer un alma como un libro abierto? ¿En qué mundo viviría Ren cuando pudiera hablar con ella en un momento, antes de tener largas conversaciones con emperadores y reinas muertos de épocas pasadas? Ella todavía no había logrado decidirse tampoco con respecto a la percepción. Una parte de ella simplemente quería aceptarlo para no quedarse fuera. Otra parte de ella sentía que estaban avanzando demasiado rápido con cosas que no entendían del todo. Al mirar su cereal, sintió que su ya escasa hambre se agotaba. Suspirando suavemente, se obligó a tragar otra cucharada de cereal. ¿Estás bien, Pirra? Parece como si te hubieras tragado un limón. Preguntó Jaune, la preocupación girando en sus ojos y migajas alrededor de su boca. Hace un día, tener toda la atención de la persona que le gusta haría que mariposas bailaran en su estómago. Ahora, mientras el enamoramiento todavía estaba allí, tenía tantas emociones mezcladas violentamente en sus entrañas que todo lo que sentía era un entumecimiento abrumador. No es nada. Suspiró, plasmando en sus labios la sonrisa que había perfeccionado en el espejo. Parece que no puedo abrir el apetito. Si bien odiaba mentir, no podía encontrar la fuerza para perdonarse a sí misma si forzaba sus propios problemas a Jaune. Especialmente cuando ya tenía demasiado en su plato. Honestamente, ¿cómo Jaune podía preocuparse por alguien más que por él mismo? La desconcertaba. Eso la aterrorizó tanto, si no más. Tenía un corazón de oro y daba libremente. ¿Pero qué daría cuando ya no tuviera nada más que dar? Mientras se metía otra cucharada de cereal en la garganta, ignorando el sabor de la estática, se obligó a pensar en otras cosas. Sintiendo un pequeño pinchazo en el costado, Pirra se arrastró fuera de sus pensamientos que rápidamente giraban en espiral. En cambio, una suave sonrisa floreció en sus labios. Al mirar a Violet, sintió que sus preocupaciones se disipaban. Reemplazado con un cálido cariño mientras observaba la forma inquieta de Violet. Unos dedos ociosos bailaron nerviosamente a lo largo del dobladillo de su abrigo. Sus ojos azules brillaban de nerviosismo y curiosidad. Incluso si Pirra pudiera ver cierta determinación escondida allí también. ¿Qué es? Pirra preguntó en voz baja. Violet siempre acudía a Jaune y solo a Jaune cuando tenía preguntas. Desde preguntas pequeñas y sin sentido hasta cuando se topó con algo que no entendió en sus lecciones. Que Violet acudiera a ella, y no Jaune, fue lo primero que hizo arder su curiosidad. ¿Qué es lo que no puede preguntarle a Jaune? Violet se mordió el labio con ternura y miró nerviosamente a su alrededor antes de hacerle señas para que bajara. Reprimiendo la risa que amenazaba con escaparse de ella, Pirra se inclinó hasta que Violet pudo susurrarle libremente al oído. ¿Crees que podríamos hablar más tarde? ¿Ese solo nosotros dos? Violet susurró nerviosamente, lanzando una mirada nerviosa hacia Jaune. Miedo de que él la escuchara.
Tarareando sin comprometerse, Pirra se encontró en un aprieto. No era que no quisiera estar allí para Violet, sino que no había olvidado cómo Violet se había vuelto ilusoria separada de Jaune. Y por mucho que fuera aclamada como campeona y prodigio, cuando se trataba de los aspectos más místicos en los que Jaune incursionaba tan libremente, estaba perpleja. Sin saber cómo empezar ni cómo empezar. Por supuesto, siempre estaré ahí para ti, Violet. Solo tienes que preguntar. Pirra prometió con una sonrisa. Una sonrisa que floreció aún más cuando una pequeña sonrisa tímida apareció en Violet. Suavemente abrazó a la niña, una chispa de protección se convirtió en un infierno rugiente, quemando todas sus dudas y preocupaciones anteriores. Mientras ella todavía estaba asustada, insegura sobre lo que les deparaba el futuro. Ella caminaría por esta parte enloquecedora con su equipo, aunque solo fuera para poder ayudarlos a protegerse de sí mismos. Después de todo, Jaune no era el único dispuesto a sacrificarse si eso significaba que sus seres queridos estaban a salvo. Ella estaba más que dispuesta a hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué no bajamos un poco? ¿O prefieres hablar en otro lugar? Preguntó Pirra suavemente. Era sábado por la mañana, y muy temprano. Solo había unas pocas almas perdidas en la cafetería. Un adolescente de cabello plateado, el equipo CRDL y un equipo de chicas sentadas con ellos que parecían ser de vacuo. Afortunadamente, todos parecían estar ocupándose de sus propios asuntos. Incluso si no se preguntaba qué milagro hizo que el equipo CRDL se levantara tan temprano. Creo que tengo una manera de que Violet esté separada de mí por un tiempo, si quieres charlar en nuestra habitación. Jaune dijo amablemente desde un lado. Sacó un collar que era tan inquietantemente hermoso como morboso. Era un fragmento de hermoso hueso modelado en forma de sierra. Los dientes parecían brillar de color carmesí a la luz del sol de la mañana. Al darse cuenta de su confusión, una pequeña sonrisa se grabó en Jaune. Si bien esta fue la primera cacería de Violet, la adrenalina no puede hacer mucho. Así que la mandé a dormir y continué sola cuando apenas podía sostener su arma. Y le hice esto cuando tuve algo de tiempo extra. Y por más grande que fuera el puchero de Violet, no pudo evitar el vértigo en sus ojos mientras corría hacia Jaune y se subía a su regazo. Su sonrisa se iluminó aún más cuando Jaune colocó con cuidado el collar alrededor de su cuello. Violet estaba tan perdida en el asombro, que no se recuperó antes de que la curiosidad de Nora se apoderara de ella. ¿Qué es? No puede ser solo un collar, ¿verdad? Se preguntó Nora, inclinándose hacia adelante y viendo mejor el nuevo collar de Violet. La mano de Ren se levantó por instinto y limpió un poco de almíbar de su mejilla. Los ojos nunca abandonan su libro. También le servirá como su insignia. Después de todo, ella ahora es parte de mi taller y, por lo tanto, es correcto que use nuestra insignia. Jaune explicó suavemente, dándole una sonrisa orgullosa a Violet mientras jugueteaba distraídamente con su nuevo collar. También experimenté con mis ritos con distintos niveles de éxito. Nada innovador, pero debería servir para anclar a Violet a nuestro mundo, permitiéndole estar a más de 10 metros de mí. Incluso si creo que el alcance ha sido extendido. Ahora bien, no es perfecto. De hecho, ni mucho menos. Jaune enfatizó antes de que alguien pudiera decir algo. Cuanto más separada esté de mí, más rápido se quemará la placa. La placa durará 2, tal vez 3 horas si está entre los 10 o 20 metros, pero no durará ni un minuto si nos estiramos. La distancia más allá de 1 kilómetro. Y no te preocupes, la insignia se curará lentamente cuando entre en contacto con la luz directa de la luna. Así que no tienes que preocuparte de que se destruya. Ante eso, Violet dejó escapar un gran suspiro de alivio y rápidamente volvió a juguetear con su collar de huesos. Su sonrisa nunca la abandona. ¿Estás seguro de que no tienes un bolsillo mágico lleno de tonterías? Preguntó Nora. Idioma. Ren, Jaune, Pirra y Violet gritaron al mismo tiempo, haciendo que la bombardera pelirroja haga pucheros y se cruce de brazos con un resoplido. No fue algo espontáneo, lo he estado pensando durante un tiempo. Simplemente no esperaba encontrar un mínimo de éxito tan rápido. Jaune respondió encogiéndose de hombros, levantando a Violet de su regazo y colocándola al otro lado de él. Ahora, ¿por qué ustedes dos no van a reunirse con sus chicas? ¿Tú, no estás enojado?, preguntó Violet en voz baja, su sonrisa se desvaneció mientras miraba nerviosamente a Jaune. Nunca, dijo, revolviendo su cabello. Me alegro de que estés empezando a sentirte más seguro con mi equipo. ¿Oh, puedo unirme?
Preguntó Nora con curiosidad, enviando una sonrisa nerviosa hacia Violet. Puede. Violet finalmente dijo asintiendo, obteniendo un chillido de emoción de Nora. Noche de chicas. Nora gritó emocionada, antes de detenerse. Chicas mañana. Lo entendemos, ve a divertirte. Jaune sonrió, buscando su diario y su bolígrafo. Escribiendo ociosamente algo que no podía entender. Solo manéjalo con cuidado, por favor. Pirra lo escuchó susurrar cuando pasó junto a él. Asintiendo resueltamente, rápidamente se unió a las chicas y caminó de regreso al dormitorio. Me dirijo a la biblioteca. La voz de Jaune resonó en la cafetería. Ren asintió con indiferencia y ni una sola vez levantó la vista de su libro. Cardin lo siguió con la mirada. Su ceño nunca se va. Entonces, ¿qué pasa con el niño? El tipo de cabello plateado al lado preguntó con una perezosa indiferencia que lo molestó en segundo lugar después de la estúpida sonrisa de Jaune. ¿Qué es para ti? Cardin responde. No le agradaba a Ark, de hecho lo odiaba. Especialmente con cómo al tipo aparentemente le entregaron todo en bandeja de plata. Estaba asociado con el maldito Pirranicos, era el mejor amigo de un equipo solo de chicas, y ahora de alguna manera consiguió que el director hiciera todo lo posible porque quería un aprendiz con quien pavonearse. Curiosidad principalmente. Un niño no pertenece aquí. El peliplateado se encogió de hombros. Y pensé que podríamos hacer una especie de intercambio. Cuéntame un poco de lo que está pasando aquí y te diré de quién debes tener cuidado con Mistral. O algo así. Sí, ¿qué hace un niño aquí? Una de las chicas de Bakuo preguntó con aburrida indiferencia. Era linda, llevaba un vestido verde con una hombrera dorada. Al igual que su equipo, ella tenía la piel besada por el sol. Pero incluso si era linda, tenía una ventaja que había notado en todos los estudiantes de intercambio de Bakuo. Ozpin aceptó su aprendizaje con Ark, nos envió un correo para que no nos sorprendiéramos. Dijo algo sobre apariencias y aura. Cardin se encogió de hombros. No era como si estuviera compartiendo nada confidencial, todos habían recibido el correo. Aparentemente Violet, el nombre de la chica, se manifiesta a través de la apariencia de Ark o algo así. Agregó Russell desde un lado, enderezando su espalda y tratando de lucir genial para las chicas. Fresco. La chica gruñó, compartiendo una risita entre ellos. El mohawk de Russell se marchitó mientras chasqueaba. Pero solo porque el director dio su visto bueno, no significa que ella pertenezca aquí. No es uno de nosotros. Estás predicando al coro, hermana. Dove dijo arrastrando las palabras, tomándose un segundo para levantar la vista de su pergamino. A Godwix no le agrada, así que no eres el único que comparte ese sentimiento. Pero el director ha hablado. Y no sé ustedes, pero prefiero no mear en 4 universidades enteras meando a un niño pequeño. Eso es porque ustedes son aficionados. ¿Pero qué más pueden esperar? Nebulosa, había oído que la llamaban las chicas, dijo con una sonrisa. Esto no es algo que se pueda hacer simplemente con fuerza bruta. No puedes simplemente acercarte al niño y lanzarle un puñetazo. Pero, digamos, un comentario sarcástico aquí, un susurro áspero allá, y el pobre niño sabrá cuál es su lugar antes. La fiesta ha terminado. Así que eres un suicida, no un estúpido. Mi culpa. Esquive bromeó desde un lado, ganándose una risa de Cardin y sus muchachos. Esto no es el desierto. Aquí hacemos las cosas de manera diferente. Cardin sonrió, ignorando las duras miradas que le lanzaban las chicas. Echando una mirada a su lado, vio que el adolescente de cabello plateado se había levantado y se había ido. Pero si crees que tus métodos funcionarán, hazlo. No me importa mucho quién derribe a Ark de su caballo mientras él sea derribado. ¿Pero? Bromeó Nebula, inclinándose hacia adelante con una sonrisa felina. Pero, cuando te descubran y te desafíen en la arena, responderás. Si optas por no participar, bueno, acabarás con cualquier posibilidad que tengas de hacerte un nombre. Nadie te tomará en serio después de eso. Sabiendo que tu ladrido es peor que tu mordisco. Cardin dijo encogiéndose de hombros antes de volver a sus huevos revueltos. Eso es estúpido. Octavia escupió desde un lado. Ya no estás en el desierto, chico. No necesitas luchar por las sobras aquí. Si quieres ser estúpido, sé nuestro invitado. Pero Beacon sigue sus propias reglas. Apuesto a que no te atraparían ni muerto. Fuera del toque de queda en Atlas. No tienes que respetar nuestras reglas, pero jugarás según ellas mientras seas invitado aquí. Añadió Dove desde un lado, escupiendo la palabra invitado con todo el vitriolo que pudo.
Recuerden, ustedes son invitados, forasteros. Sin embargo, aquí están comiendo nuestra comida, bebiendo nuestra agua, pero no están dispuestos a seguir nuestras reglas. No es de extrañar que nadie de Shade los tome en serio. Cardin dijo con total naturalidad. Joder, incluso la chica gorrita tiene más agallas que ustedes cuatro juntos. Retira eso. Nebula escupió, con los ojos ardiendo de ira. Entonces ponte a prueba. Lucha contra nosotros, nos dirigíamos a una de las arenas reservables de cualquier manera. Cardin responde. Pero por lo que parece, tu ladrido es peor que tu mordisco. No es de extrañar que tuviéramos que terminar la gran guerra solos. Bien. Nebulosa hervía. Pero será mejor que no vayas corriendo hacia tu madre cuando te derrotemos hasta quedar negro y azul. Ni se me ocurriría. Cardin sonrió, tomando sus huevos. Deseoso de perfeccionar su habilidad. Solo espera, Ark, papá se vengará antes de que sepas lo que pasó. Y será glorioso. Pirra no estaba muy segura de si el silencio era tenso, cómodo o incómodo. En el momento en que regresaron a su dormitorio, Violet se subió a su cama, juntó las rodillas contra el pecho y jugueteó con su nuevo collar mientras ella y Nora se sentaban alrededor de su mesa. Esperando ociosamente a que Violet hablara mientras observaban cómo copos de nieve blanca, que recordaban a la luz de la luna, se desprendían del collar de vez en cuando. Bailando suavemente por el aire antes de desaparecer. Fue hermoso. Incluso mágico. Un pequeño recordatorio de la belleza que Jaune pudo traer al mundo con tanta facilidad. Al final, el silencio se volvió insoportable para Nora. Entonces, ¿cómo estuvo tu primera cacería, Violeta? Preguntó, rompiendo el hechizo que había caído sobre Pirra. Nora. No. Pirra dijo alzándole la voz a su amiga por primera vez. Estoy poniendo mi pie firme en esto de Nora. Ya presionamos demasiado a Jaune sobre el sueño y Yarnam. No más. De ahora en adelante, cualquier cosa que Jaune, o Violet, diga sobre Yarnam, la caza o el sueño, debes estar dispuesto. Son amigos y merecen guardar sus secretos como todos los demás. Estoy seguro de que Jaune dirá algo si es algo importante. Entiendo tu curiosidad, pero déjanos darles el espacio que merecen. Cerrando la boca, Nora abandonó por completo el tema. Lo siento, Violet, dejé que mis emociones se apoderaran de mí. Ella se disculpó con una sonrisa tímida. Debidamente castigado. Decidida a seguir su propio consejo, Pirra dejó que sus ojos vagaran por la habitación, dándole a Violet todo el espacio y tiempo que necesitaría para encontrar sus palabras. Al final, sus ojos volvieron a posarse en Nora y la pregunta que ardía en su mente finalmente se volvió casi insoportable. Entonces, Nora, ¿has pensado más en Insiga? Ante eso, Nora gimió, inclinándose sobre su pequeña mesa de café, resoplando para alejar una estrella de cabello perdida. No soy estúpido, ¿sabes? Nunca dije que lo fueras. Pirra lo apaciguó suavemente, encogiéndose ligeramente también. Pero también sé que, ante todo, piensas con el corazón. Nora se quedó mirando, antes de dejar escapar un largo gemido y golpearse la cara contra la mesa con tanta fuerza que el aura destelló brevemente. Violet se sobresaltó un poco. Nora respiró hondo y la miró. Tengo miedo, Pirra, tengo miedo por nuestros chicos. ¿Nuestros chicos? Pirra preguntó con una ceja levantada. Bueno, solo eran Ren y Nora contra el mundo. Y aunque esperábamos tener buenos compañeros de equipo. Tú y Jaune sois más que buenos compañeros de equipo, sois familia. Y que me condenen si dejo que mi familia camine precipitadamente. Al infierno. Nora declaró en voz baja, con los ojos chispeando de electricidad. Sé que no puedo detenerlos. Ambos son demasiado testarudos para eso. Pero al menos puedo, y lo haré, caminar con ellos hasta el final. ¿Cuál sea ese final? No lo sé, pero sé que no lo enfrentaré solo. Sí, alguien necesita mantenerlos a raya. Pirra se rió entre dientes. Sintiendo que un peso abandonaba sus hombros, más que un poco contenta de que Nora hubiera pensado un poco en el asunto y no se hubiera apresurado hacia adelante sin la más mínima apariencia de un plan. No lo digas. Nora resopló con naturalidad. Amo a Ren, de verdad. Pero se vuelve imposible cuando se apasiona por algo. No me malinterpretes, es maravilloso ver cómo su estoicismo se desvanece, pero vamos, las religiones muertas no son interesantes. Quiero decir, lo entiendo. Ren siempre ha tenido una relación especial con los conceptos más antiguos, más especializados o matizados de la cultura de nuestro país, como los ninjas y similares. Y lo entiendo, de verdad. Es una parte importante de nuestra herencia con la que él más resuena.
Nora resopló, antes de soltar un gemido bajo. Pero vamos, ¿por qué el taoísmo? Es el ejemplo de textos secos llenos de palabras floridas y vacías. No es que el sintoísmo sea mejor. Y no es que necesite estudiar religión para aprender la magia Onmyo, ¿verdad? Es solo tinta sobre papel. Quiero decir, las pociones simplemente se cocinan con ingredientes extraños, ¿verdad? Y Jaune se sacó eso del trasero como si fuera normal. ¿Cómo puede Onmyo ser diferente? Nora, creo que quizás estés simplificando demasiado las cosas. Pirra se rió entre dientes, contenta de ver brillar su entusiasmo habitual. Algo no estaba bien en el mundo cuando Nora carecía de su habitual alegría. Tal vez. Pero Jaune siempre se las ha arreglado para hacer que el misticismo parezca tan fácil. Nora hizo un puchero. ¿Misticismo, es así como lo llamamos ahora? Pirra reflexionó, lanzando una mirada curiosa a su amiga, quien solo se encogió de hombros con indiferencia. ¿Por qué no? No es como si Jaune hubiera acuñado un término para cualquier cosa relacionada con la espiritualidad o algo así. Y con pociones, Onmyo, como sea que se llame el material oculto en el que incursionó con Jaune, ¿no es apropiado tener un término general relacionado? ¿Por todo eso? Y simplemente llamarlo magia se siente un poco barato. No me malinterpretes, estoy completamente de acuerdo. Cada vez que pienso en magia, me imagino lanzando bolas de fuego, controlando el clima, invocando vientos y tormentas. Así que créeme, entiendo de dónde vienes. Me pillaste por sorpresa. Es todo. Pirra explicó rápidamente. Esta no era la primera vez que la perspicacia de Nora la tomaba por sorpresa. Por mucho que a Nora le gustara fingir que no era la herramienta más afilada del cobertizo, estaba lejos de ser estúpida. Una intuición aguda se escondía detrás de su exterior burbujeante. Si no lo hubiera sabido, habría pensado que Nora tenía una especie de sexto sentido. Pero teniendo en cuenta lo que he aprendido recientemente, ¿quién puede decir que ella no? Pirra pensó para sí misma. Muy comenzó Nora, con una sonrisa chismosa rápidamente en su rostro. Dime, Pir. ¿Has pensado en qué rama del misticismo quieres practicar? Es fácil ver que has llegado a algún tipo de decisión. Tengo. Pirra dijo asintiendo levemente. Determinación rezumando de ella. ¿Pero qué hay de ti? ¿Has pensado un poco en el asunto? Chamanismo. Nora soltó sin dudarlo un segundo. Tambores, canciones, música, bailes, vida. Quiero decir, ¿hay algo más mágico que eso? Honestamente, no sabía lo que esperaba. Pirra se rió entre dientes, lanzando una mirada sutil a Violet y encontrando a la niña completamente absorta en su conversación. Pero no creas que podrás salir de esto tan fácilmente, Pir. Nora se rió entre dientes. Vamos, no puedo haber sido el único que investigó en mi tiempo libre. Bueno, no te equivocas. Pirra comenzó, sin perderse la forma en que Violet había comenzado a inclinarse hacia adelante. Claramente quiero unirme a ellos, pero estoy demasiado nervioso o temeroso de hacerlo. Si bien no era del todo exacto, se sentía malo pensar así. Pirra no pudo evitar comparar a Violet con un gatito callejero. Altamente dependiente de la persona que la había adoptado y reacia a mostrar afecto o acercarse a alguien más. Estaba mejorando, saliendo muy lentamente de su caparazón, algo que le calentaba el corazón. Que no se hubiera encerrado completamente en su caparazón después de que Ruby la asustara hasta la muerte era una bendición en sí misma. Pero su mundo giraba completamente en torno a Jaune. Supongo que he estado luchando por encontrar algo que haga clic en mí. Pirra reflexionó. Lo he pensado un poco, sí, incluso leí sobre algunas ramas si así es como quieres llamarlas. Pero parece que nunca encuentro algo que haga clic. Estoy seguro de que eventualmente tropezarás con algo que te haga clic. Tómate tu tiempo, no hay necesidad de apresurarte. Nora dijo suavemente. No hay signos de alegría en absoluto. Y Pirra no pudo evitar estar agradecida por tenerla como amiga y compañera de equipo. Por mucho que le gustara simplemente pasar tiempo con Ruby y las chicas, y aunque nunca la subieron a un pedestal, a veces parecían pasar por alto el simple hecho de que ella no nació campeona. Que en realidad había pasado horas y horas entrenando. Convirtiéndose en el arma definitiva para matar Grimm en el proceso. Si bien las niñas eran encantadoras, cada vez que pasaba tiempo con su nueva familia, ella nunca era Pirra la campeona. En cambio, se le permitió ser simplemente Pirra. Probar diferentes videojuegos por primera vez, algo que no había hecho antes, y que le dieran una paliza con razón. Pero incluso entonces, incluso cuando perdió, se rió. Porque se había divertido jugando con Nora.
¿Crees que el maestro me enseñará magia? Un susurro suave, aunque ansioso, resonó por la habitación. Como una sola, las dos jóvenes se volvieron para mirar a Violet, cuyos ojos brillaban con asombro y esperanza a partes iguales. La conversación anterior se detiene por completo. Bueno, sí. No creo que sea una suposición irrazonable. Pirra finalmente asintió con la cabeza. Ahora, lo que él decida enseñarte, bueno, ese es un asunto completamente diferente, pero no tengo ninguna duda de que Jaune no te enseñará eventualmente. Tal vez no mañana, pero creo que al menos pronto. Nora añadió desde un lado. Una pequeña sonrisa burlona apareció en sus labios mientras Violet resopló. Créeme, lo entiendo. Pero, aunque puede doler escucharlo, y no digo esto para burlarme de ti, aún no estás listo. No veo a Jaune enseñándote misticismo. Estudia cualquier cosa sobre lo oculto antes de que te sientas cómodo con un arma en la mano y puedas al menos defenderte durante 1 o 2 minutos. Violet hizo un puchero ante las palabras de Nora, resoplando y murmurando en voz baja. Incluso si hubiera sido aprendiz de Jaune durante menos de una semana, no hizo nada, pero hacer pucheros lo decía todo. Pero Violeta, ¿cómo te sientes? Nora, siempre la más directa, preguntó. Rápidamente le dio a Pirra una mirada de confía en mí, hermana. Con un fuerte resoplido poco femenino, Violet se desplomó en su cama. El silencio se prolongó hasta que ella finalmente se sentó y hundió las rodillas en el pecho. Yo, no lo sé. Ella susurró suavemente. Fue divertido, un poco aterrador, pero el maestro nunca dejó que me pasara nada malo. Ante eso, tanto Nora como Pirra asintieron. Si bien Jaune había obtenido una idea de cómo era la caza en Yarnam, nunca pudieron entenderlo. Nunca lo entendería correctamente. Jaune era amable, abnegado y estaba dispuesto a soportar cualquier carga si eso significaba que sus hombros quedarían libres. Para que Jaune hiciera todo lo posible para asegurarse de que Violet tuviera una experiencia tan cómoda como la caza podría ser. Lo que se traducía principalmente en cuidarla y no dejar que saliera lastimada. Algo que no era difícil de creer que Jaune haría. De hecho, Pirra se habría sorprendido más si Jaune realmente hubiera dejado que Violet cazara o le hubiera permitido rienda suelta. Si lo hubiera hecho, bueno, ella habría tenido algunas palabras escogidas para decirle. Pero, no entiendo. Violet se lamentó. No tiene sentido. ¿Por qué nos invitó a pasar, incluso cuando no se encontraba bien? ¿No sabía que iba a morir? ¿Por qué nos colmó de regalos? ¿Por qué fue amable? Después de su pequeño arrebato, Violet volvió a colocar su rodilla en su pecho. Grandes ojos azules se posaron en ellos, brillando con la esperanza de que de alguna manera pudieran explicar lo que sentía. Esperando desesperadamente respuestas que nunca podrían dar. Compartiendo una mirada, Pirra sintió en tiempo real cómo el silencio se hacía más denso. Ahogando con ello la esperanza en los ojos de Violet. Yo, no creo que podamos darte lo que buscas, Violet. Nora se sobresaltó, con un poco de arrepentimiento en sus ojos. Hay muchas cosas en las que podemos ayudarte, cosas que Jaune podría estar pasando por alto. Como, decir, hacerte saber más sobre nuestro mundo y Grimm. Cosas que Jaune podría pasar por alto o dejar de lado para más adelante. Pero no tiene sentido. Violet se quejó, levantando los brazos con exasperación. Y tampoco tiene sentido para nosotros. Nora lo intentó suavemente, ganándose una mirada aún más confusa por parte de la niña. Aunque no podemos decir que entendemos a Yarnam, entendemos a Jaune. Y puedo decir con la mano sobre el corazón que Jaune nunca lastimaría a nadie inocente. Pero lo era. Violet lo intentó, luchando por elegir sus palabras. Nos invitó a tomar el té, en una noche de caza, ¿era una bestia? ¿O se transformó en una bestia después de morir, por lo que parece, con los regalos, el té, invitándote voluntariamente a entrar? Suena mucho como si esta persona ya estuviera esperando morir, o al menos morir. En cuanto a los regalos, bueno, parece que querían tú y Jaune tenían algo para recordarlo. Dijo Pirra, agregando sus dos gravámenes a la situación. A Violet se le escapó un gemido bajo, que claramente no eran las palabras que había querido escuchar. Con un último resoplido, se levantó y saltó de su cama, abriendo rápidamente la puerta y corriendo por los pasillos. La seguiré. Pirra le dijo rápidamente a Nora, antes de levantarse y salir. Cerrando la puerta detrás de ella y persiguiendo apresuradamente a Violet. No querer que se pierda. Un sentimiento que aparentemente no era necesario, porque Violet corrió por los pasillos con una especie de sentido amarillo.
No había forma de que Pirra pudiera comenzar a comprender cómo, de otra manera, correría afuera y hacia algunos árboles. Reduciendo el paso, suspiró aliviada. Apoyado contra las paredes con una pequeña sonrisa. Mirando mientras Violet subía al abrazo de Jaune. Con una suave sonrisa, se giró y los dejó con sus dispositivos. Confiando plenamente en que Jaune aclararía las preguntas restantes que tenía Violet. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Jaune murmuró en voz baja. Tomando el tranquilo sol de la mañana mientras descansaba bajo la sombra de uno de los muchos árboles de Beacon. El silencio era confortable, lo que ayudó a aliviar el dolor que sentía por el fallecimiento de Gilbert. La herida aún estaba fresca y le picaba, pero nunca alcanzaría el dolor que sentía por la muerte de Josefka. Gilbert había aceptado su desaparición hacía mucho tiempo, aferrándose solo a la vana esperanza de morir como humano. Y él hizo. Falleció tan pacíficamente como podría hacerlo alguien infectado por la sangre Asen. No se puede decir lo mismo de Josefka. Matarse había vuelto aterradoramente fácil después de que sus muertes comenzaron a acumularse. Sin embargo, a pesar de su creciente número de muertes, siempre le dolía el corazón cuando tenía que añadir otro inocente a la cuenta. Algo que nunca había querido, o que nunca había previsto que haría. Pero Josefka había estado suplicando y su voz se volvía cada vez más inhumana a medida que pasaban los segundos. Y Gilbert era viejo, estaba dispuesto a morir, pero quería morir en sus propios términos. Golpeándose la cabeza contra el árbol, Jaune maldijo levemente. Usar el dolor para concentrarse en otra cosa. Quería pasar la mañana trabajando en sus ritos de sangre en la biblioteca. De hecho, tenía la mente llena de ideas. Y en lugar de dejar que todos se desperdicien, había querido atacar mientras el hierro estaba caliente. Después de todo, si su espiritualidad pudiera sostener o anclar la espiritualidad cristalizada que le otorgaba habilidades y conocimientos místicos. ¿Por qué no podía hacer lo mismo con sus ritos de sangre? Si pudiera encontrar una manera de anclar el resultado mágico de un rito de sangre en su espiritualidad y encontrar una manera de invocar libremente sus hechizos anclados, entonces sus ritos de sangre finalmente podrían ver un uso en situaciones de combate. Algo en lo que había estado trabajando durante lo que parecieron semanas. El alivio que sintió al ver la línea de meta no se podía expresar con palabras. Pero no importa lo motivado que estuviera. Cuando se hubo sentado, decidido a continuar con su trabajo. Se encontró demasiado cansado para levantar la pluma y demasiado agotado para abrir su diario. En lugar de trabajar como quería, se había sentado sin hacer nada más que ejercitarse. No trabajar, no aprender, no dedicar tiempo a mejorar, era tiempo estancado. No era una mentalidad que había llegado a adaptar, ya que era una que Yarnan le había inculcado cada vez que le robaba un recuerdo. Había ganado contra la bestia hambrienta de sangre. Tenía las cicatrices y el cáliz para demostrarlo. Pero le había costado 9 muertes y el sueño era cruel. Robando el recuerdo de la voz de su madre. Todos los demás recuerdos que tenía de su madre se habían visto afectados, desde ella regañándolo cuando era más joven y se había metido en problemas, hasta las veces que lo había arropado en la cama y se había asegurado de darle su momento del día. Aún podía recordar sensaciones, sentimientos, incluso podía recordar lo que ella había dicho. Pero por su vida, parecía no poder recordar el sonido de su voz real. No sabía cuánto extrañaba a su madre desde que olvidó su voz. Extraña mucho su hogar, pero lo que más extrañaba era simplemente estar rodeado de familia. Y, aunque no había sido exactamente feliz, había estado a salvo y amado. Sin embargo, no pudo llamar a su casa en el CCT. Especialmente no cuando las brasas de la ira se avivaban hasta convertirse en un infierno cada vez que pensaba en lo que su hermana había compartido. Al enterarse de que su familia había hecho todo lo posible para excluirlo de algunas actividades, solo porque quería ser un cazador, resultó herido. Tampoco era una conversación que quisiera tener sobre el CCT. Algunas cosas deberían decirse cara a cara. Para bien o para mal. Distraídamente sintió que buscaba su petaca de bolsillo. Al pasar los dedos por encima, tuvo que detenerse. Su brebaje, aunque útil, era de aficionado. Tanto la receta como el proceso de elaboración. Si bien no debería haber tenido ninguna cualidad adictiva. El suyo tenía. Como resultado de sus deficientes habilidades de elaboración de cerveza, no poder cortar los ingredientes completamente bien, dejar que la bebida se enfríe un poco demasiado rápido y dejarla reposar sobre el fuego un segundo de más. Afortunadamente el elemento adictivo no era tan fuerte, incluso después de haber sido mejorado por su rito no era peor que los cigarrillos.
lejos del precio de simplemente beber algunas de las mejores pociones que podía preparar. Una parte de él se preguntaba por qué estaba sorprendido, siempre había habido un precio para toda la magia que usaba. Para las pociones base, el precio era simplemente los ingredientes, el tiempo y la preparación de la poción. Y para los ritos de sangre, el precio siempre estuvo en el sacrificio. Pero el precio siempre sería más elevado a medida que uno pasara de simples humo y espejos a entrometerse en el concepto de suerte, belleza o vida y muerte si uno estaba lo suficientemente loco o desesperado. Beaspeaket era una poción que permitía al bebedor comprender completamente a los animales durante un período permanente, y solo a los animales. Perder la capacidad de hablar y comprender a los humanos. La poción de lenguas era la misma, una poción que haría que el bebedor dominara todos los idiomas escritos y hablados que encontrara, sin importar cuán muertos o antiguos fueran. Pero perderían permanentemente todo recuerdo de su lengua materna y nunca más podrían hablarla ni leerla. También podría hacer una especie de poción gemela. En esencia, era solo una poción de buena suerte, que le daba al bebedor un día perfecto, una cita perfecta, básicamente cualquier cosa en la que el bebedor quisiera usar su suerte. Sin embargo, al día siguiente serían maldecidos por la mala suerte, lo que lo convertiría en literalmente el peor día de su historia. Cualquier desgracia que acosara al bebedor sería un espejo perfecto de la porción de buena suerte. Al menos existía un lado positivo en las pociones con efectos temporales. El precio por beberlos siempre es mucho más barato que el de su contraparte permanente. Era comprensible que la poción respirada bajo el agua hiciera que el bebedor no pudiera respirar en tierra durante todo el tiempo. Lamentable pero comprensible. Es una pena que todos los ingredientes para las pociones más interesantes sean difíciles de encontrar o demasiado caros para comprarlos en lotes más grandes. Jaune murmuró en voz baja, ociosamente dejando que su mente divague también sobre cómo podría reunir los ingredientes. La elaboración de pociones de alto nivel está en un segundo plano, es demasiado cara y una inversión de tiempo demasiado fuerte para ambas cosas. Tal vez pueda cosechar algunos ingredientes más comunes la próxima vez que tengamos un viaje de entrenamiento en el bosque nuevamente. Necesito traerlo con el equipo, y también hay que tener en cuenta cómo afectará esto a Violet. ¿Es demasiado pronto para presentarle a Violeta los Grimm? Con un resoplido, Jaune sintió que envejecía en tiempo real. Solo quería relajarse, darse sus primeras horas de tiempo para mí desde que despertó por primera vez en el sueño, y aquí estaba repasando la logística de otro viaje de entrenamiento. Cerrando los ojos, esperó a que el sueño lo encontrara. Nunca había intentado tomar una siesta después de despertarse en el sueño, no queriendo saber si se despertaba cada vez que dormía o simplemente en una habitación de tiempo específica. Pero Jaune también estaba cansado, habiéndose esforzado por ser mejor todo el tiempo, desde que murió por primera vez en el sueño. Utilizando cada segundo para encontrar la manera de aprender, de formarse, de estudiar, de tomar notas, trabajando en sus ritos e ideas. Nunca tomarte un segundo para descansar. Incluso sus altas estadísticas de vitalidad y resistencia podían hacer algo con el agotamiento abrumador que se aferraba a él. Por no decir nada acerca de cómo sus experiencias en el sueño también atormentaban sus momentos de vigilia. Simplemente no pudo evitarlo, a veces, al observar el entrañable entusiasmo de Ruby, la veía correr ciegamente hacia un enemigo a leguas por encima de ella, con el aura rompiéndose como vidrio después del primer golpe. Yang no estaba mucho mejor, simplemente era muy fácil para él verla recibiendo un golpe contra muchos, perdiendo un brazo, una mano, tal vez una pierna o, a menudo, su cabeza como resultado. Sabía que no era real, que su mente simplemente le estaba jugando una mala pasada. Tenía que asegurarse de ello a diario. Sin embargo, eso no hizo que las pesadillas fueran menos impactantes. Incluso si preocuparse por sus amigos le ayudaba a pensar en lo que le había sucedido. Abriendo distraídamente los brazos, sintió la forma familiar de Violet deslizarse hacia su costado. Agradeciendo de todo corazón el júbilo y la calidez que sentía por su vínculo fortalecido con Violet. Si era una bendición de su metamorfosis, o si era simplemente el resultado de la profundización de su propia espiritualidad, no lo sabía ni le importaba mucho. Podría preocuparse por eso cuando comenzara a analizar todos los cambios que le sucedieron. No estaba completamente seguro de si había más, pero no le sorprendería si su metamorfosis tuviera algunas sorpresas y Arnhem esperándolas para más adelante. Sin embargo, afortunadamente el vínculo estuvo libre de cualquier manipulación, sin duda es obra del sueño.
Si bien el sueño a veces podía parecer aterradoramente sensible, simplemente actuaba como lo exigía el contrato. Nada más y nada menos. Desafortunadamente, por mucho que valorara el vínculo, era una vía de doble sentido. Así como él podía sentir las emociones, ideas e intenciones de Violet, ella también podía sentir las suyas. Pero mientras Violet transmitía salvajemente todas sus emociones, él tenía más control. Probablemente por su conciencia del vínculo, o simplemente porque era mayor y podía controlar algo mejor sus emociones. Algo por lo que estaba extremadamente agradecido. Violet nunca pudo darse cuenta de lo arruinado que era. Destrozaría el último pilar de seguridad que tenía, dejándola repentinamente varada en un mundo nuevo y extraño sin nadie en quien apoyarse. Si te caes, ella caerá contigo. Si ella se cae, tú puedes caer. Su mente traidora susurró. Los sentimientos no eran lo único que podía enviarse a través del puente. Si su espiritualidad alguna vez se volviera inestable, el vínculo serviría como un puente, donde su frenesí o locura podría escapar libremente. Podría soportar el colapso de la espiritualidad de Violet, no saldría completamente ileso, pero sobreviviría. Lo contrario no era cierto. Violet nunca podría sobrevivir al bombardeo de su espiritualidad. Su espiritualidad, la esencia misma de su persona, se haría añicos en 1000 pequeños pedazos, convirtiéndola en una monstruosidad deformada que hizo que la peste cinérea pareciera amable. Porque tal era la naturaleza de la espiritualidad. Usar la esencia de uno mismo para alimentar fenómenos místicos. Y si uno no tenía cuidado, deformaría su espiritualidad. Si se deforma demasiado, el practicante quedará irreconocible de una forma u otra. ¿Recibiste algunas respuestas a tu pregunta?, preguntó gentilmente. Cambiando sin problemas a Yarnamite, la lengua materna de Violet. Si bien algunos podían escuchar de qué estaban hablando, nunca entenderían lo que decían. Una sonrisa apareció en su rostro mientras Violet resopló a su lado. No tuvo que abrir los ojos para saber que ella había arrugado la nariz y estaba haciendo pucheros. ¿Les preguntaste?, preguntó suavemente, sin querer parecer demasiado duro. Estaba orgulloso de que Violet hubiera dado el primer paso y se hubiera acercado a otras figuras de autoridad además de él. Si bien no había obtenido lo que quería, todavía era un primer paso para sentirse más cómoda con su equipo. No había manera de que él saboteara su nueva confianza pensando que podría estar enojado con ella. Sí, ella resopló. ¿Pero hablaban de magia, o de misticismo? Todo el tiempo, ¿me enseñarás? Todo a su debido tiempo. Pero si te va bien en tus estudios, entonces podría permitirte comenzar a aprender a lanzar círculos mágicos. Al abrir un ojo, vio estrellas brillar en sus ojos. Casi había esperado que ella se levantara de un salto y lo arrastrara hacia la biblioteca. Sin embargo, mientras sus ojos brillaban, Violet resopló e intentó profundizar aún más en su costado. ¿Por qué? Finalmente encontró el coraje para preguntar. Eso era lo correcto que hacer. Fue su respuesta inmediata, sabiendo ya en qué estaba pensando. Su respuesta solo pareció desconcertarla aún más. Violet, debes entender que nosotros, los cazadores, no somos solo cazadores. Sí, es nuestro deber principal cazar bestias, pero no lo es todo. Somos cazadores, eruditos, somos un hombro sobre el que llorar, somos jueces. Jurado y verdugo en algunos casos raros. Y en algunos casos raros, somos barqueros y guías espirituales que ayudan a los moribundos en su próximo viaje. Herman puede llamarme ingenuo, pero nunca hemos estado completamente de acuerdo en algunos asuntos. Puede que sea su protegido, pero no soy su legado. Al ver la confusión en los ojos de su aprendiz, la levantó, ignorando el grito infantil de sorpresa que se le escapó. Poniendo sus pies debajo de sí mismo y elevándose a su altura máxima, pasó una mano por el cabello de Violet. No te preocupes demasiado por eso ahora, descubrirás las cosas a medida que crezcas. Ignorando el puchero de su aprendiz, envió un mensaje de texto rápido al chat del grupo del equipo, preguntando si todos podían reunirse en el dormitorio. No había necesidad de darle vueltas a la pregunta. Si querían información, él les ofrecería la opción. Si se arredraran, él respetaría su elección. Solo envidílos por su ignorancia. Sintiendo que Violet deslizaba su mano entre la de él, le dedicó una pequeña sonrisa. Disfrutando de la agradable mañana mientras se dirigían a su dormitorio. Una sonrisa irónica apareció en sus labios cuando escuchó el inconfundible sonido de los troncos cerrados escapando del dormitorio de Ruby. Me alegro mucho de no vivir más en casa. Jaune susurró para sí mismo. Un escalofrío recorrió su espalda.
Es extraño e inquietante no poder describir lo que sintió cuando tomó un vaso de agua por la noche, solo para escuchar a toda su familia roncar al mismo tiempo en perfecta sincronización. Al abrir la puerta, notó que eran los últimos en llegar. Cerrando la puerta detrás de él, se apresuró a tomar asiento. Violet corrió rápidamente a su lugar habitual en su regazo con una sonrisa. Supongo que ustedes dos ya tomaron una decisión. Podía ver la determinación brillando en su alma. Ahogando la habitación en una hermosa danza de rojo carmesí protector y rosas enérgicos. Sí. No voy a dejar que tú y Ren enfrenten esto solos. Asintiendo con la cabeza, hizo todo lo posible por no suspirar. No había querido que siguieran su camino, incluso que Ren desarrollara su conocimiento había sido una casualidad. Pero él no diría que no se sentía amado. Agarrando su campana, cerró los ojos y sintió que Isolda aparecía en el sueño. En comparación con el sentimiento ilusorio y etéreo del sueño, las calaveras tenían un gran peso espiritual que servía para actuar como ancla. No podía hacer el pequeño truco de Violet, de invocar sus armas directamente de la nada, todavía no podía hacerlo después de su metamorfosis. En lugar de eso, usar a Isolda como conducto era lo más cercano que podía hacer para acceder a su caché sin tocar el timbre. Y todavía no podía invocar nada más que cráneos de locos o el raro ingrediente que yacía alrededor de su escondite acumulando polvo. Con cuidado, Isolda puso una mano arrugada sobre una calavera, que en un instante se materializó en su mano. Una fuerte entrada de aire resonó en todo el dormitorio cuando lo sentó en la mesa antes de convocar rápidamente a dos más. ¿Son esas calaveras? Jaune, ¿son esas calaveras? Preguntó Pirra, con el rostro más pálido que una hoja de papel. Bueno, sí. Jaune respondió claramente. Pero no son cráneos normales, como ves. Como para demostrarlo, Ren tomó un cráneo, lo agarró y metió el dedo en el cráneo, mientras la nebulosa verde bailaba alrededor de su dedo. ¿Cómo es posible que lo primero que te venga a la mente sea meter el dedo cuando ves un cráneo partido? Jaune no pudo evitar preguntar. Mirando estupefacto a su hermano todo menos sangre. Interiormente contento de que no fuera el único idiota en su equipo. Pero, ¿cómo? ¿Está completo? Pero también no. Pirra murmuró frenéticamente, mirando el dedo de Ren que sin duda había atravesado algo, pero no viendo ninguna manera posible de que eso fuera posible. Incluso cuando se pellizcó, todavía no podía entender cómo era posible lo que veía. Sus ojos se volvieron cada vez más inyectados en sangre al no poder entender lo que veía. Entonces eso es lo que quisiste decir con percibir el mundo de manera diferente, líder intrépido. Nora preguntó más ansiosa que confundida, con los ojos cristalinos. Sí. Dijo, acercándose y sacando el dedo de Ren del cráneo. El amigo en cuestión parpadeó lentamente, el horror apareció en su rostro mientras lanzaba a los cráneos una mirada aterrorizada. Al mirar las calaveras, no sintió la familiar atracción. Supongo que mi espiritualidad eclipsa la almacenada en el cráneo, lo que hace que la coerción mágica sea trivial. Las calaveras tienen una espiritualidad propia, tendrás que aplastarlas para absorber la espiritualidad interior y despertar tu propia espiritualidad. Jaune explicó parcialmente. Antes de susurrarle a Violet. Esto será como cuando recibiste tu administración de sangre, Violet. Puede que haya algunas visiones, sonidos u olores. Pero estaré contigo durante todo el camino. Vacilante, Violet alcanzó el cráneo más cercano. Agarrándolo, respiró hondo antes de aplastar el cráneo entre sus manos. El cráneo cedió como papel mojado. Explotando en polvo, la nebulosa del interior salió disparada y se dejó consumir mientras ella respiraba. Tensándose y cerrando los ojos, Jaune esperó pacientemente a que ella asimilara la espiritualidad. ¿Eso es todo? Preguntó Violet algo contrariada, mirándolo con un puchero. ¿No pasó nada? Escuché ruidos y luego nada. Entonces asimilaste con éxito la espiritualidad. Felicitaciones, ahora eres un verdadero aprendiz del taller. Abrazó a Violet y perlas de risa borraron la atmósfera tensa. Compartiendo una mirada, Nora y Pirra alcanzaron sus respectivos cráneos, los aplastaron y asimilaron rápidamente la espiritualidad interior. ¿Eso es todo? Preguntó Nora, haciéndose eco del sentimiento anterior de Violet. Parpadeando rápidamente mientras miraba alrededor de la habitación. Buscando ansiosamente algo antinatural. Bueno, ¿sí? Jaune dijo encogiéndose de hombros. El problema nunca fue obtener conocimiento, eso es relativamente inofensivo. Al menos la mayor parte del tiempo.
El problema siempre fue lo que viene con el conocimiento, ver cosas que no deberían verse, escuchar voces que no deberían escucharse, nombrar solo algunos. Pero ¿qué pasa con la visión espiritual o la visión del alma que tienes? No noto nada nuevo. Nora hizo un puchero. No puedo decir que me siento diferente también. Quizás más lúcido, quizás más consciente de mí mismo. Pero no parece que tenga ninguna visión especial. Pirra añadió también. Tal vez simplemente no desarrollaste una visión sino algo más. Tal vez un sentido especial, o obtuviste una visión única, tal vez obtuviste un instinto especial que no se ha activado o tal vez adquiriste una habilidad. Lo creas o no, no lo sé. Casi esperaba que desarrollaras un tipo especial de visión como yo, Ren, pero también sé que todavía tengo mucho que aprender. Jaune explicó lo mejor que pudo, pasando una mano por su cabello. Suficiente para mí. Nora se encogió de hombros y se puso de pie rápidamente. Voy a recorrer el campus para ver si veo o siento algo diferente. Dicho esto, abrió la puerta y se alejó con una sonrisa contagiosa. Ren se puso de pie con las piernas temblorosas y rápidamente la siguió. Con la intención de asegurarse de que no se lastimara. Nota. Lamento todos los capítulos sobre sentarse y hablar, pero hay algunas conversaciones que se pueden mantener al aire libre y otras que se deben mantener en secreto. Nota. Un vistazo a las cervezas que Jaune puede hacer, la primera muestra de poder en sus dedos y al mismo tiempo una pista de su progreso. Si bien el concepto de flor es bonito, todo lo relacionado con la espiritualidad tiene un propósito. Nota. No quería volcar información con Jaune, pero encaja con su forma de ser ahora. Si bien aparentemente la desaparición de Gilbert no hizo mucho, su mente es un desastre y en el momento en que deja de hacer algo productivo, todo explota. Y para las chicas, no os preocupéis, lo que consiguieron se revelará pronto. PD. Estaba enfermo, por eso el capítulo se retrasó. Capítulo 30. El desayuno fue un asunto tranquilo, aún más tranquilo por la falta de energía de Nora. No es que Pirra hubiera pensado que sería otra cosa. Casi había esperado despertarse con demasiados gritos, sollozos, una cascada de lágrimas o un chorro de mocos, tal vez incluso los 4 al mismo tiempo. Cualquier cosa que haría un niño normalmente sano, para expulsar las emociones de su interior después de haber experimentado o presenciado algo que no le gustó. En lugar de eso, Violet se había despertado con el ceño fruncido por la confusión. Una confusión que todavía se aferraba a ella mientras revolvía distraídamente su papilla. Cuando normalmente devoraba su comida con un apetito voraz. Decir que la quietud de la niña era desconcertante era quedarse corto. Nora parecía caminar sobre cáscaras de nuevo mientras intentaba, sin éxito, arrastrar a los niños a uno de sus cuentos habituales. Sus ojos no tenían el brillo habitual que hacía Nora. Ren tarareaba desde un lado, asintiendo de vez en cuando, con la nariz hundida en un viejo libro que comparaba las similitudes y diferencias religiosas del taoísmo y el sintoísmo. Solo quedaron ruinas cubiertas de maleza de las dos religiones que alguna vez fueron gloriosas y que alguna vez se enfrentaron por la hegemonía espiritual sobre Mistral. No dejar que sus ojos se detuvieran demasiado, para que su mente no empezara a divagar. Las revelaciones de ayer aún estaban frescas en su mente. Si bien la reunión había aliviado sus preocupaciones, una parte de ella deseaba poder cambiar todas sus preocupaciones infundadas con el conocimiento de saber ahora que tanto Jaune como Ren eventualmente se volverían locos. Si bien no se volverían locos en el sentido normal, se les podría seguir llamando cuerdos cuando su percepción del mundo se volvió tan completamente ajena a la de ella. ¿Qué más podría ver Jaune cuando ya podía leer un alma como un libro abierto? ¿En qué mundo viviría Ren cuando pudiera hablar con ella en un momento, antes de tener largas conversaciones con emperadores y reinas muertos de épocas pasadas? Ella todavía no había logrado decidirse tampoco con respecto a la percepción. Una parte de ella simplemente quería aceptarlo para no quedarse fuera. Otra parte de ella sentía que estaban avanzando demasiado rápido con cosas que no entendían del todo. Al mirar su cereal, sintió que su ya escasa hambre se agotaba. Suspirando suavemente, se obligó a tragar otra cucharada de cereal. ¿Estás bien, Pirra? Parece como si te hubieras tragado un limón. Preguntó Jaune, la preocupación girando en sus ojos y migajas alrededor de su boca. Hace un día, tener toda la atención de la persona que le gusta haría que mariposas bailaran en su estómago. Ahora, mientras el enamoramiento todavía estaba allí, tenía tantas emociones mezcladas violentamente en sus entrañas, que todo lo que sentía era un entumecimiento abrumador. No es nada. Suspiró, plasmando en sus labios la sonrisa que había perfeccionado en el espejo.
Parece que no puedo abrir el apetito. Si bien odiaba mentir, no podía encontrar la fuerza para perdonarse a sí misma si forzaba sus propios problemas a Jaune. Especialmente cuando ya tenía demasiado en su plato. Honestamente, ¿cómo Jaune podía preocuparse por alguien más que por él mismo la desconcertaba? Eso la aterrorizó tanto, si no más. Tenía un corazón de oro y daba libremente. ¿Pero qué daría cuando ya no tuviera nada más que dar? Mientras se metía otra cucharada de cereal en la garganta, ignorando el sabor de la estática, se obligó a pensar en otras cosas. Sintiendo un pequeño pinchazo en el costado, Pirra se arrastró fuera de sus pensamientos que rápidamente giraban en espiral. En cambio, una suave sonrisa floreció en sus labios. Al mirar a Violet, sintió que sus preocupaciones se disipaban. Reemplazado con un cálido cariño mientras observaba la forma inquieta de Violet. Unos dedos ociosos bailaron nerviosamente a lo largo del dobladillo de su abrigo. Sus ojos azules brillaban de nerviosismo y curiosidad. Incluso si Pirra pudiera ver cierta determinación escondida allí también. ¿Qué es? Pirra preguntó en voz baja. Violet siempre acudía a Jaune y solo a Jaune cuando tenía preguntas. Desde preguntas pequeñas y sin sentido hasta cuando se topó con algo que no entendió en sus lecciones. Que Violet acudiera a ella, y no Jaune, fue lo primero que hizo arder su curiosidad. ¿Qué es lo que no puede preguntarle a Jaune? Violet se mordió el labio con ternura y miró nerviosamente a su alrededor antes de hacerle señas para que bajara. Reprimiendo la risa que amenazaba con escaparse de ella, Pirra se inclinó hasta que Violet pudo susurrarle libremente al oído. ¿Crees que podríamos hablar más tarde? ¿Ese solo nosotros dos? Violet susurró nerviosamente, lanzando una mirada nerviosa hacia Jaune. Miedo de que él la escuchara. Tarareando sin comprometerse, Pirra se encontró en un aprieto. No era que no quisiera estar allí para Violet, sino que no había olvidado cómo Violet se había vuelto ilusoria separada de Jaune. Y por mucho que fuera aclamada como campeona y prodigio. Cuando se trataba de los aspectos más místicos en los que Jaune incursionaba tan libremente, estaba perpleja. Sin saber cómo empezar ni cómo empezar. Por supuesto, siempre estaré ahí para ti, Violet. Solo tienes que preguntar. Pirra prometió con una sonrisa. Una sonrisa que floreció aún más cuando una pequeña sonrisa tímida apareció en Violet. Suavemente abrazó a la niña, una chispa de protección se convirtió en un infierno rugiente. Quemando todas sus dudas y preocupaciones anteriores. Mientras ella todavía estaba asustada, insegura sobre lo que les deparaba el futuro. Ella caminaría por esta parte enloquecedora con su equipo, aunque solo fuera para poder ayudarlos a protegerse de sí mismos. Después de todo, Jaune no era el único dispuesto a sacrificarse si eso significaba que sus seres queridos estaban a salvo. Ella estaba más que dispuesta a hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué no bajamos un poco? ¿O prefieres hablar en otro lugar? Preguntó Pirra suavemente. Era sábado por la mañana, y muy temprano. Solo había unas pocas almas perdidas en la cafetería. Un adolescente de cabello plateado, el equipo CRDL y un equipo de chicas sentadas con ellos que parecían ser de vacuo. Afortunadamente, todos parecían estar ocupándose de sus propios asuntos. Incluso si no se preguntaba qué milagro hizo que el equipo CRDL se levantara tan temprano. Creo que tengo una manera de que Violet esté separada de mí por un tiempo, si quieres charlar en nuestra habitación. Jaune dijo amablemente desde un lado. Sacó un collar que era tan inquietantemente hermoso como morboso. Era un fragmento de hermoso hueso modelado en forma de sierra. Los dientes parecían brillar de color carmesí a la luz del sol de la mañana. Al darse cuenta de su confusión, una pequeña sonrisa se grabó en Jaune. Si bien esta fue la primera cacería de Violet, la adrenalina no puede hacer mucho. Así que la mandé a dormir y continué sola cuando apenas podía sostener su arma. Y le hice esto cuando tuve algo de tiempo extra. Y por más grande que fuera el puchero de Violet, no pudo evitar el vértigo en sus ojos mientras corría hacia Jaune y se subía a su regazo. Su sonrisa se iluminó aún más cuando Jaune colocó con cuidado el collar alrededor de su cuello. Violet estaba tan perdida en el asombro que no se recuperó antes de que la curiosidad de Nora se apoderara de ella. ¿Qué es? No puede ser solo un collar, ¿verdad? Se preguntó Nora, inclinándose hacia adelante y viendo mejor el nuevo collar de Violet. La mano de Ren se levantó por instinto y limpió un poco de almíbar de su mejilla. Los ojos nunca abandonan su libro. También le servirá como su insignia. Después de todo, ella ahora es parte de mi taller y, por lo tanto, es correcto que use nuestra insignia. Jaune explicó suavemente.
dándole una sonrisa orgullosa a Violet mientras jugueteaba distraídamente con su nuevo collar. También experimenté con mis ritos con distintos niveles de éxito. Nada innovador, pero debería servir para anclar a Violet a nuestro mundo, permitiéndole estar a más de 10 metros de mí. Incluso si creo que el alcance ha sido extendido. Ahora bien, no es perfecto. De hecho, ni mucho menos. Jaune enfatizó antes de que alguien pudiera decir algo. Cuanto más separada esté de mí, más rápido se quemará la placa. La placa durará 2, tal vez 3 horas si está entre los 10 o 20 metros, pero no durará ni un minuto si nos estiramos. La distancia más allá de 1 kilómetro. Y no te preocupes, la insignia se curará lentamente cuando entre en contacto con la luz directa de la luna. Así que no tienes que preocuparte de que se destruya. Ante eso, Violet dejó escapar un gran suspiro de alivio y rápidamente volvió a juguetear con su collar de huesos. Su sonrisa nunca la abandona. ¿Estás seguro de que no tienes un bolsillo mágico lleno de tonterías?, preguntó Nora. Idioma. Ren, Jaune, Pirra y Violet gritaron al mismo tiempo, haciendo que la bombardera pelirroja haga pucheros y se cruce de brazos con un resoplido. No fue algo espontáneo, lo he estado pensando durante un tiempo. Simplemente no esperaba encontrar un mínimo de éxito tan rápido. Jaune respondió encogiéndose de hombros, levantando a Violet de su regazo y colocándola al otro lado de él. Ahora, ¿por qué ustedes dos no van a reunirse con sus chicas? ¿Tú, no estás enojado?, preguntó Violet en voz baja, su sonrisa se desvaneció mientras miraba nerviosamente a Jaune. Nunca, dijo, revolviendo su cabello. Me alegro de que estés empezando a sentirte más seguro con mi equipo. ¿Oh, puedo unirme?, preguntó Nora con curiosidad, enviando una sonrisa nerviosa hacia Violet. Puede. Violet finalmente dijo asintiendo, obteniendo un chillido de emoción de Nora. Noche de chicas. Nora gritó emocionada, antes de detenerse. Chicas mañana. Lo entendemos, ve a divertirte. Jaune sonrió, buscando su diario y su bolígrafo, escribiendo ociosamente algo que no podía entender. Solo manéjalo con cuidado, por favor. Pirra lo escuchó susurrar cuando pasó junto a él. Asintiendo resueltamente, rápidamente se unió a las chicas y caminó de regreso al dormitorio. Me dirijo a la biblioteca. La voz de Jaune resonó en la cafetería. Ren asintió con indiferencia y ni una sola vez levantó la vista de su libro. Cardin lo siguió con la mirada. Su ceño nunca se va. Entonces, ¿qué pasa con el niño? El tipo de cabello plateado al lado preguntó con una perezosa indiferencia que lo molestó en segundo lugar después de la estúpida sonrisa de Jaune. ¿Qué es para ti? Cardin responde. No le agradaba a Ark, de hecho lo odiaba. Especialmente con cómo al tipo aparentemente le entregaron todo en bandeja de plata. Estaba asociado con el maldito Pirramicos, era el mejor amigo de un equipo solo de chicas, y ahora de alguna manera consiguió que el director hiciera todo lo posible porque quería un aprendiz con quien pavonearse. Curiosidad principalmente. Un niño no pertenece aquí. El peliplateado se encogió de hombros. Y pensé que podríamos hacer una especie de intercambio. Cuéntame un poco de lo que está pasando aquí y te diré de quién debes tener cuidado con Mistral. O algo así. Sí, ¿qué hace un niño aquí? Una de las chicas de Bakuo preguntó con aburrida indiferencia. Era linda, llevaba un vestido verde con una hombrera dorada. Al igual que su equipo, ella tenía la piel besada por el sol. Pero incluso si era linda, tenía una ventaja que había notado en todos los estudiantes de intercambio de Bakuo. Ozpin aceptó su aprendizaje con Ark, nos envió un correo para que no nos sorprendiéramos. Dijo algo sobre apariencias y aura. Cardin se encogió de hombros. No era como si estuviera compartiendo nada confidencial, todos habían recibido el correo. Aparentemente Violet, el nombre de la chica, se manifiesta a través de la apariencia de Ark o algo así. Agregó Russell desde un lado, enderezando su espalda y tratando de lucir genial para las chicas. Fresco. La chica gruñó, compartiendo una risita entre ellos. El mohawk de Russell se marchitó mientras chasqueaba. Pero solo porque el director dio su visto bueno, no significa que ella pertenezca aquí. No es uno de nosotros. Estás predicando al coro, hermana. Tobe dijo arrastrando las palabras, tomándose un segundo para levantar la vista de su pergamino. A Goodwitch no le agrada, así que no eres el único que comparte ese sentimiento. Pero el director ha hablado. Y no sé ustedes, pero prefiero no mear en 4 universidades enteras meando a un niño pequeño. Eso es porque ustedes son aficionados.
¿Pero qué más pueden esperar? Nebulosa, había oído que la llamaban las chicas, dijo con una sonrisa. Esto no es algo que se pueda hacer simplemente con fuerza bruta. No puedes simplemente acercarte al niño y lanzarle un puñetazo. Pero, digamos, un comentario sarcástico aquí, un susurro áspero allá, y el pobre niño sabrá cuál es su lugar antes. La fiesta ha terminado. Así que eres un suicida, no un estúpido. Mi culpa. Esquive bromeó desde un lado, ganándose una risa de Cardin y sus muchachos. Esto no es el desierto. Aquí hacemos las cosas de manera diferente. Cardin sonrió, ignorando las duras miradas que le lanzaban las chicas. Echando una mirada a su lado, vio que el adolescente de cabello plateado se había levantado y se había ido. Pero si crees que tus métodos funcionarán, hazlo. No me importa mucho quién derribe a Ark de su caballo mientras él sea derribado. ¿Pero? Bromeó Nebula, inclinándose hacia adelante con una sonrisa felina. Pero, cuando te descubran y te desafíen en la arena, responderás. Si optas por no participar, bueno, acabarás con cualquier posibilidad que tengas de hacerte un nombre. Nadie te tomará en serio después de eso. Sabiendo que tu ladrido es peor que tu mordisco. Cardin dijo encogiéndose de hombros antes de volver a sus huevos revueltos. Eso es estúpido. Octavia escupió desde un lado. Ya no estás en el desierto, chico. No necesitas luchar por las sobras aquí. Si quieres ser estúpido, sé nuestro invitado. Pero Beacon sigue sus propias reglas. Apuesto a que no te atraparían ni muerto. Fuera del toque de queda en Atlas. No tienes que respetar nuestras reglas, pero jugarás según ellas mientras seas invitado aquí. Añadió Dove desde un lado, escutiendo la palabra invitado con todo el vitriolo que pudo. Recuerden, ustedes son invitados, forasteros. Sin embargo, aquí están comiendo nuestra comida, bebiendo nuestra agua, pero no están dispuestos a seguir nuestras reglas. No es de extrañar que nadie de Shade los tome en serio. Cardin dijo con total naturalidad. Joder, incluso la chica gorrita tiene más agallas que ustedes cuatro juntos. Retira eso. Nebula escupió, con los ojos ardiendo de ira. Entonces ponte a prueba. Lucha contra nosotros, nos dirigíamos a una de las arenas reservables de cualquier manera. Cardin responde. Pero por lo que parece, tu ladrido es peor que tu mordisco. No es de extrañar que tuviéramos que terminar la gran guerra solos. Bien. Nebulosa hervía. Pero será mejor que no vayas corriendo hacia tu madre cuando te derrotemos hasta quedar negro y azul. Ni se me ocurriría. Cardin sonrió, tomando sus huevos. Deseoso de perfeccionar su habilidad. Solo espera, Ark, papá se vengará antes de que sepas lo que pasó. Y será glorioso. Pirra no estaba muy segura de si el silencio era tenso, cómodo o incómodo. En el momento en que regresaron a su dormitorio, Violet se subió a su cama, juntó las rodillas contra el pecho y jugueteó con su nuevo collar mientras ella y Nora se sentaban alrededor de su mesa. Esperando ociosamente a que Violet hablara mientras observaban cómo copos de nieve blanca, que recordaban a la luz de la luna, se desprendían del collar de vez en cuando. Bailando suavemente por el aire antes de desaparecer. Fue hermoso. Incluso mágico. Un pequeño recordatorio de la belleza que Jaune pudo traer al mundo con tanta facilidad. Al final, el silencio se volvió insoportable para Nora. Entonces, ¿cómo estuvo tu primera cacería, Violeta? Preguntó, rompiendo el hechizo que había caído sobre Pirra. Nora. No. Pirra dijo alzándole la voz a su amiga por primera vez. Estoy poniendo mi pie firme en esto de Nora. Ya presionamos demasiado a Jaune sobre el sueño y Yarnam. No más. De ahora en adelante, cualquier cosa que Jaune, o Violet, diga sobre Yarnam, la caza o el sueño, debes estar dispuesto. Son amigos y merecen guardar sus secretos como todos los demás. Estoy seguro de que Jaune dirá algo si es algo importante. Entiendo tu curiosidad, pero déjanos darles el espacio que merecen. Cerrando la boca, Nora abandonó por completo el tema. Lo siento, Violet, dejé que mis emociones se apoderaran de mí. Ella se disculpó con una sonrisa tímida. Debidamente castigado. Decidida a seguir su propio consejo, Pirra dejó que sus ojos vagaran por la habitación, dándole a Violet todo el espacio y tiempo que necesitaría para encontrar sus palabras. Al final, sus ojos volvieron a posarse en Nora y la pregunta que ardía en su mente finalmente se volvió casi insoportable. Entonces, Nora, ¿has pensado más en Insiga? Ante eso, Nora gimió, inclinándose sobre su pequeña mesa de café, resoplando para alejar una estrella de cabello perdida. No soy estúpido, ¿sabes? Nunca dije que lo fueras.
Pirra lo apaciguó suavemente, encogiéndose ligeramente también. Pero también sé que, ante todo, piensas con el corazón. Nora se quedó mirando, antes de dejar escapar un largo gemido y golpearse la cara contra la mesa con tanta fuerza que el aura destelló brevemente. Violet se sobresaltó un poco. Nora respiró hondo y la miró. Tengo miedo, Pirra, tengo miedo por nuestros chicos. ¿Nuestros chicos? Pirra preguntó con una ceja levantada. Bueno, solo eran Ren y Nora contra el mundo. Y aunque esperábamos tener buenos compañeros de equipo. Tú y Jaune sois más que buenos compañeros de equipo, sois familia. Y que me condenen si dejo que mi familia camine precipitadamente al infierno. Nora declaró en voz baja, con los ojos chispeando de electricidad. Sé que no puedo detenerlos. Ambos son demasiado testarudos para eso. Pero al menos puedo, y lo haré, caminar con ellos hasta el final. ¿Cuál sea ese final? No lo sé, pero sé que no lo enfrentaré solo. Sí, alguien necesita mantenerlos a raya. Pirra se rió entre dientes. Sintiendo que un peso abandonaba sus hombros, más que un poco contenta de que Nora hubiera pensado un poco en el asunto y no se hubiera apresurado hacia adelante sin la más mínima apariencia de un plan. No lo digas. Nora resopló con naturalidad. Amo a Ren, de verdad. Pero se vuelve imposible cuando se apasiona por algo. No me malinterpretes, es maravilloso ver cómo su estoicismo se desvanece, pero vamos, las religiones muertas no son interesantes. Quiero decir, lo entiendo. Ren siempre ha tenido una relación especial con los conceptos más antiguos, más especializados o matizados de la cultura de nuestro país, como los ninjas y similares. Y lo entiendo, de verdad. Es una parte importante de nuestra herencia con la que él más resuena. Nora resopló, antes de soltar un gemido bajo. Pero vamos, ¿por qué el taoísmo? Es el ejemplo de textos secos llenos de palabras floridas y vacías. No es que el sintoísmo sea mejor. Y no es que necesite estudiar religión para aprender la magia Onyo, ¿verdad? Es solo tinta sobre papel. Quiero decir, las pociones simplemente se cocinan con ingredientes extraños, ¿verdad? Y Jaune se sacó eso del trasero como si fuera normal. ¿Cómo puede Onyo ser diferente? Nora, creo que quizás estés simplificando demasiado las cosas. Pirra se rió entre dientes, contenta de ver brillar su entusiasmo habitual. Algo no estaba bien en el mundo cuando no